Así que en esta ocasión vamos a hablar de recomendaciones para el cumplimiento del RIT en regulación y control. Va a empezar nuestro compañero Juan Antonio Bandera, que viene de Airzone, y bueno, y que os va a explicar las primeras partes de un documento que se elaboró desde AFEC. Os lo voy a enseñar. Tenéis el QR por si acaso lo queréis descargar, está colgado en la web de la campaña, que se llama Control Inteligente, Climatización Eficiente, que ahí tenéis varios documentos que hemos ido elaborando en el grupo de trabajo. Y bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Los puntos un poco que vamos a tratar es aclaración de la normativa de zonificación, recomendaciones y beneficios de su aplicación en las instalaciones y guía para su cumplimiento. Y ya le paso el testigo a Juan Antonio. Perfecto. A ver. Bueno, buenos días. Como decía Sara, soy Juan Antonio Bandera, soy coordinador del área de calidad de aire y energía de Airzone. Y bueno, vamos a ver el RITE, centrándonos sobre todo en la parte de zonificación, ¿vale? Me voy a apoyar yo en el documento, que aquí no se está viendo, a ver. Lo ponemos. Bueno, el documento viene a ser una guía para cumplir con las exigencias de zonificación que se indican en el RITE. Entonces, en principio, vamos a ver. Aquí está el contenido, ¿vale? Yo voy a pasar directamente a la introducción. Bueno, en la nueva EPBD, esta información que está transpuesta en el RITE, podemos ver que se incluyen requisitos de zonificación para la climatización en los edificios, ¿vale? Entonces, en el RITE hay varias IT que están centradas en la zonificación. Hay una directamente que se llama zonificación, que viene a decir que toda esta zonificación debe hacerse teniendo en cuenta la compartimentación física de los edificios, teniendo en cuenta el uso, el funcionamiento, la ocupación y teniendo en cuenta el horario de funcionamiento. Todo esto delimita lo que son las zonas térmicas para luego controlar la temperatura de cada una de estas zonas. Además, esta zonificación también le permite al usuario poder controlar la temperatura y además imponer, la temperatura independiente de cada zona e imponer temperaturas máximas y mínimas en cada una de las zonas, lo cual es una forma también de ahorro, ¿vale? Luego, aparte de esta IT de zonificación, tenemos una IT de control que indica que la temperatura de cada una de las zonas debe controlarse de forma independiente, indicando de forma muy clara que el control a nivel de vivienda, digamos con un solo termostato, no es algo válido, no cumple con los requisitos que indica el RITE, ¿vale? Incluso otra cosa que se suele hacer, que es la zonificación de zonas de día y de noche, tampoco cumpliría con estos requisitos, ya que, zonas de día se puede considerar un salón o una oficina, lo cual son zonas que tienen usos muy distintos, ni tienen la misma ocupación, ni se usan. Puede que se estén usando a la vez, pero normalmente no tienen. Al final tienes que buscar zonas que tengan la misma carga térmica para poder coger y tomar eso como una zona de calefacción o refrigeración que se denomina en el RITE. Pero tiene que ser que tengan la misma carga térmica. Que es lo que dice aquí un poco, y eso, que el hecho de que tenga la misma carga térmica hay que justificarlo bien. No vale decir este se usa a la vez que esta zona. Si son zonas que tienen distinta orientación, tamaño, ocupación, aunque estén en uso en el mismo momento, no tiene por qué tener la misma carga térmica y debería controlarse la temperatura de forma independiente. Además, en el RITE hay una clasificación del control en función del sistema técnico, si es sistema de calefacción, refrigeración, humidificación, ventilación. Entonces, un sistema que fuera sistema de calefacción y refrigeración, que serían estas funciones aquí, que tendría las dos, más la ventilación, tendría que cumplir con los requisitos de este tipo de control, THMC3, que ese requisito dice que se debe controlar de forma independiente la temperatura de calefacción, de refrigeración en cada una de las zonas, ¿vale? Entonces, en todos esos sitios en el RITE se indica que el control de la temperatura debe ser independiente en cada una de las zonas, ¿vale?
Aparte de esto, bueno, como recomendaciones en el documento, nos hemos centrado en 4 tipos de instalaciones, que serían, por ejemplo, las instalaciones con radiadores. Pues según la IT especificada ahí, se indica que debe hacerse un control con válvula termostática, ¿vale? Entonces estas válvulas termostáticas permiten controlar la temperatura de la zona donde está ese radiador de forma independiente donde hay cada uno de los radiadores, ¿vale? Y de esta forma se cumpliría con las exigencias del RITE de control independiente. Luego, en el suelo radiante y refrescante, aquí, si debido bueno, a las características del suelo, que tiene mucha inercia y es complicado de controlar, si tuviéramos solo un termostato que solo controlara la temperatura de una zona, en otras zonas más pequeñas o zonas que no estuvieran en uso, al final se producirían sobrecalentamientos que sería muy difícil de controlar si no tuviéramos un termostato en cada zona. Entonces es necesario tener termostatos por zona que regulen las válvulas de cada uno de esos circuitos para que se pueda abrir y cerrar esas válvulas en función de las necesidades que tenga cada una de esas zonas. De esa forma evitaríamos sobre todo los sobrecalentamientos. También, bueno, se deberían de aplicar alguna serie de algoritmos que tuvieran en cuenta la evolución de la temperatura en cada una de esas zonas para abrir, cerrar, en función de que esté más o menos lejos, de que la evolución de esa temperatura sea más o menos rápida, para evitar que luego, una vez que cierre esa válvula, la temperatura siga subiendo y se produzca ese sobrecalentamiento. Otro tipo de instalaciones, que es de las más típicas que suele haber en las viviendas, son las instalaciones de aire acondicionado por conductos, centralizadas por conductos, ¿vale? En este caso, el control de cada una de las zonas requiere instalación de termostatos en cada zona para tener la temperatura de cada una de ellas, y luego el control se puede hacer por rejilla motorizada que está conectada con un controlador que es el que gestiona la apertura y cierre de las rejillas en función de la temperatura, o con plenum motorizado que tiene compuertas, y esas compuertas se abren y se cierran también en función de esa temperatura. Además, en este tipo de instalaciones es bueno tener un control sobre la unidad interior, no solo la apertura y cierre de las rejillas o las compuertas, sino también el hecho de adecuar digamos, el funcionamiento de la unidad interior a las necesidades de todas las zonas en general, y no tener una zona en demanda con una velocidad de la unidad muy alta, sino ir gestionando esas velocidades para adecuarlas a las necesidades en general de todas las zonas. Por último, la última instalación típica es la instalación de unidades independientes. En este caso, cada una de estas unidades o split que estén instaladas en las zonas tiene su propio control, con lo cual el usuario puede controlar la temperatura de cada zona de forma independiente, y es simplemente, bueno, con esta instalación de unidades individuales se estaría cumpliendo con los requisitos del RITE también. Entonces, bueno, esta, como decía, pues son 4 instalaciones típicas que se han tenido en cuenta para ver cómo hacerlo. El documento continúa con una serie de recomendaciones y de beneficios que se pueden obtener del hecho de la zonificación. Y bueno, al final el hecho de zonificar no implica que se pueda hacer cualquier cosa. Entonces, en principio, como indicamos aquí, habría que seguir cumpliendo los requisitos que marca el fabricante con sus unidades, ¿vale? Si hay unos requisitos de volúmenes de inercia, de caudales mínimos de la instalación y demás, pues la instalación tiene que prever esos requisitos mínimos que indica el fabricante para que la instalación funcione correctamente, ¿vale? Por otra parte, también hay que tener en cuenta las normas de instalación. En este caso, bueno, el reglamento electrotécnico de baja tensión pues tiene una serie de requisitos de cableado para sistemas de control que tienen que ir de forma independiente a los cableados del resto de circuitos y demás. Entonces ahí habría que seguir cumpliendo esos mínimos, ¿vale?, que marquen otro tipo de reglamentos. Por otra parte, bueno, el hecho de gestionar por zonas
hace que se aproveche también las características de por ejemplo, el funcionamiento inverter de las unidades exteriores de las bombas de calor, y también el hecho de poder gestionar las temperaturas de producción. En función de que haya más o menos zonas en demanda en una vivienda o en un edificio, se puede gestionar las temperaturas de demanda aumentándolas cuanto más altas sean, porque claro, el funcionamiento de las bombas de calor depende mucho de las condiciones tanto de temperatura exterior como temperatura interior. Las de temperatura exterior, esas ahí no podemos hacer nada, son las que tenemos en cada momento y tenemos que adaptarnos a lo que haya, pero la temperatura interior sí que podemos gestionarla. Entonces, si ponemos temperaturas de consigna altas en altas en refrigeración o bajas en calefacción, hacemos que la bomba de calor sea más eficiente, ese intercambio sea más eficiente y los rendimientos aumenten, ¿vale? Entonces eso podemos hacerlo teniendo información de cada una de las zonas, adecuar el funcionamiento de la bomba de calor a los requerimientos que tiene la vivienda o el edificio. Por otra parte, bueno, la ubicación de los equipos es importante, ¿vale? Sobre todo las unidades exteriores, colocarlas de forma que el intercambio de calor se favorezca y no haya impedimentos como colocar varias unidades cerca, que los flujos de aire interfieran unos con otros, que estén en zonas que quizá no le esté dando el sol y esté más protegida, que haya unas distancias mínimas que marcan los fabricantes, ¿vale? Todos estos requisitos, tanto de fabricante como de buen funcionamiento, hay que seguir manteniéndolos. Como decía aquí, bueno, los caudales en las instalaciones de agua pues son bastante críticos. Entonces, con la zonificación, para que los caudales mínimos se mantengan cuando haya poca demanda y demás, es importante tener unos depósitos de inercia con los que se pueda ir jugando para evitar las paradas y arranques continuos de la máquina y se pueda ir tirando de ese depósito de inercia y jugar con esos caudales. Y siempre mantener el caudal mínimo. A lo mejor, pues si hay que poner un anillo circular que pueda bypassear parte del agua porque no se llegue a esos caudales mínimos, es importante porque si no los equipos no funcionan correctamente y los rendimientos se deterioran mucho. En este caso, bueno, esto viene un poco a decir lo que yo acabo de comentar, que es tener ese volumen mínimo de agua, ¿vale? Para gestionar, por una parte, los arranques y paradas, pero por otra parte tener suficiente volumen de funcionamiento para que cuando la máquina entre en desescarche la climatización pueda seguir funcionando, ¿vale? Y no haya que parar la máquina para el periodo de descarche y luego seguir climatizando. Se tiraría de ese volumen de inercia y de ahí podríamos seguir funcionando correctamente. Buenas. Rafa. Antonio, ya lo siento, disculpar el retraso, imperdonable. Yo, si quieres, ya Juan Antonio. casi que falta poquito para terminar el documento y ahora si quieres comentamos un poco el resto, ¿vale? Muy bien. O si quieres tú continuar un poco porque yo estaba pasando por cada una de las partes del documento, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, otra cosa que se debe favorecer, el superficie de intercambio, ¿vale? Siempre los rendimientos, cuanto mayores sean las superficies de intercambio, pues mayores son los rendimientos en los equipos. Aquí se da una recomendación que suele ser unos 0,25 metros cuadrados por kilovatio, ¿vale? Y bueno, por comentar un poco, y ahora sí eso comentamos más. Finalmente, creo que esto ya es la última página. Vale, igualmente, volumen del acumulador, pues como decía, el volumen del acumulador tiene que estar un poco, dependiendo de si es para agua caliente sanitaria, para climatización, pues debe adecuarse a cada uno de estos usos, pero al final vienen muy bien para no gestionar la máquina, estar directamente tirando de producción de máquinas, sino gestionar el agua que hay en el depósito, y se deben dimensionar según, bueno, los criterios que indican los fabricantes normalmente. Y finalmente aquí la instalación eléctrica, creo que aquí se habla de fotovoltaica un poco, el tener una hibridación entre fotovoltaica y bomba de calor es algo que, bueno, actualmente se está fomentando mucho y que hoy en día pues muchas bombas de calor ya incluyen un mecanismo para ver cuándo hay excedente de producción en la fotovoltaica,
para aumentar, por ejemplo, temperaturas de producción, aumentar la temperatura del depósito, acumular en el depósito de agua, aumentar la temperatura de consigna dentro de las zonas para acumular energía térmica dentro de la zona y aprovechar ese excedente de producción que está habiendo en la parte fotovoltaica, ¿vale? Creo que esto es todo el documento. Sí. ¿Vale? Yo he pasado por todo el documento así un poco por encima. Si quieres, pues... No, quizás es el momento de preguntarles a ellos, ¿no? Si les ha quedado claro algún punto en concreto que queramos reforzar, o hacemos un resumen de lo que es un poco el espíritu del ejercicio que hicimos en el grupo de trabajo de regulación y control. Conocéis, ¿no?, que hay una normativa, ¿no?, una institución técnica dentro de lo que es el RITE, en el cual se obliga a la zonificación dentro de lo que es el sector residencial. ¿Lo conocéis? ¿Conocéis? Sí. ¿Sabéis que es de obligado cumplimiento? Sí. ¿Sabéis cuándo partió la primera, ¿no?, cuándo se hizo la normativa? ¿En qué año? Venga, vamos a hacer, ¿no?, una... Estamos en el 2025, 2020, 2015, 2010. ¿En qué año creéis que fue? Cuando se impuso la obligatoriedad de hacer zonificación en residencial. Es que no es ninguna, es 2007, ¿vale? En el 2007 ya se hizo una instrucción técnica donde se obligaba a hacer la zonificación. Lo que pasa que ya sabéis que tanto RITE como Código Técnico son normas, ya voy a parecer muy petulante, ya lo siento, que no son prescriptivas, son prestacionales. ¿Qué quiere decir? Que la normativa no te dice cómo lo tienes que hacer. La normativa te dice que tienes que conseguir una serie de hitos y si tú, bajo tus medios y tus soluciones, los consigues mejorar, hágase. Entonces, en el 2007 la verdad es que las condiciones eran más laxas, sí, porque se estaban comparando el tipo de residencia con una instalación de radiadores. Radiadores con el sistema de válvulas con cabezas termostáticas para poder zonificar. Todo lo que fuera mejor que eso, hágase. Y entonces, por ejemplo, uno de los sistemas que sirven para hacer zonificación, por ejemplo, suelo radiante, ya de por sí, aunque solo tengan un punto de medida, que se hace de manera ineficiente, pero en el cómputo global del consumo es mucho más eficiente que el sistema de radiadores, únicamente porque la temperatura de producción para suelo radiante es mucho más templada, no necesita temperatura tan alta como por ejemplo un radiador que necesita trabajar con 65, 80 grados, suelo radiante 30, 35, 40, ya solo por eso, aunque no tenga zonificación, pues ya lo permitía. Entonces, lo que sí hemos visto, ¿no?, que ese modelo de ejemplo cada vez, y obviamente, ¿no?, después de casi 20 años, pues ha ido acentuando, intentando forzar, porque la zonificación es un tema que afecta directamente a la eficiencia energética, pero también al confort. Y a día de hoy con la vivienda nueva, hombre, pues qué queréis que os diga, ¿no? Poner un termostato solo para gobernar la vivienda, carácter novedoso y eficiente no es mucho. Entonces, es algo que desde la asociación intentamos promover por las buenas praxis en pos de lo que es la eficiencia energética y lo que es el confort. En nuestra experiencia en el sector, pues hemos vivido esta transición, desde que había barra libre, hacía la gente lo que quería, a que de repente la administración se ponía seria y decía, bueno, este edificio no cumple la normativa. Y es donde empezaban a ver los grises, que es por eso hicimos el informe, ¿no?, para poner un poco más de luz. Porque ya quedaba un poco en función de la administración o la persona que ¿no?, ponía la cara de la administración, entender lo que es zonificación o no. Porque había mucha gente que decía, bueno, zonificación puede ser si tú me haces zona noche y zona día, ¿no? Y lo que hacía mucha gente por ahorrarse, ¿no?, poner la regulación era poner un mando en el comedor y un mando en el pasillo. Que veis que de todo es ineficiente, o sea, es una solución a medias, pero que no te quedas a media de todo, o sea, no haces la función de eficiencia energética y tampoco la de confort. Y en estas instalaciones hemos vivido de todo, desde que en un bloque al lado de otro pues permitían trabajar con un mando para un solo radiante y en el otro que estaba prácticamente al lado, la administración decir que no y ya ejecutado el edificio tener que poner sistemas con radiofrecuencia. Entonces, lo que se recomienda desde el inicio es, en pos del tema de eficiencia energética, ¿no?, y confort, es que zonifiquemos, ¿no? Dentro de los sistemas de zonificación teníamos contemplados en el documento que había... Sí, ¿no? Podíamos ir un poco... Aquí, ¿no? Vale. ¿No? Sí, instalación con radiadores, que lo que se recomienda es, obviamente, para hacer una zonificación es, ¿sabéis lo que son las cabezas de radiador? Tenéis radiadores en vuestra casa. Si tenéis
lo que es la llave manual, ya lo siento, pero no cumplís normativa, ¿vale? Lo que tiene que ser es una válvula termostatizable, ¿vale? Que es la que va a permitir luego poner una cabeza sensórica que en función de la temperatura de confort va a abrir y cerrar ese radiador, ¿vale? Eso es el primer nivel, podríamos decirle, de zonificación, en el cual se mejora mucho lo que es el consumo, porque ya no tenemos toda la casa, ¿vale?, trabajando a una temperatura que ya sabéis cómo funciona. Si en el comedor tenéis frío, le dais zapatilla al comedor y el comedor estáis bien, y luego cuando vais a dormir tenéis una sobrecalefacción en las estancias brutales. Y si queréis tener una temperatura correcta en el comedor, las estancias se quedan frías muchas veces. La otra recomendación es un radiante refrescante, que como sabéis es un circuito que va por dentro de las estancias, y en cada una de ellas hay una válvula en la cual debería ir gobernada por un sistema de regulación y control en cada estancia que permita lo que sería la producción de frío y calor por suelo, ¿no? El tema de conductos te lo dejo a ti, que tú sabes más que yo, Juan Antonio. Lo he comentado ya antes, vaya un poco, pero esto al final es tener un control por las zonas, sería utilizar rejillas motorizadas en cada una de las zonas, controladas por un termostato, o un plenum motorizado con compuertas, que al final cada compuerta da servicio a una de las zonas. Entonces, cada termostato gestiona una de esos motores que abre y cierra en función de que la zona esté en confort o en demanda. Y el último, como os decía, los sistemas independientes, pues al final, al tener un control cada uno de esos sistemas independientes, ya se está cumpliendo con la exigencia del RITE en ese caso, ¿vale? Bien, lo que se quiera, sin llegar a la sobreinversión, lo que se quiera mejorar a nivel de regulación, bienvenido sea, porque a día de hoy, como sabéis, todo el tema de electrónica además evoluciona rapidísimo, y a día de hoy hay tecnología que hace un año atrás era costosa y difícil de poder conseguirla, y un año después ha bajado al 10% del coste y es mucho más accesible. Por ejemplo, lo que a día de hoy, que también es importante, aparte de tener la zonificación en la vivienda, pues que la regulación tuviera una comunicación wifi con el sistema, para que el usuario desde fuera de su casa pudiera gobernar eficientemente su instalación. Tengo una segunda residencia, pues en vez de plantarme en la segunda residencia, arrancar todo, que sabéis que pues todos los equipos van al 100%, desconfort, mucho consumo, pues puedes coger unas horas antes o un día antes y telemáticamente decir, oye, ponte esta temperatura de confort o temperatura, primer nivel de temperatura, para luego cuando llegue yo doy el siguiente escalón, y a nivel de eficiencia lo has ganado, a nivel del tema de confort que puede aportar. Exacto. Así que, no sé. No sé, sí, yo creo que ya va siendo también, Sí, porque por aquí ya he pasado por todo esto también antes, así que, no sé. No sé si, hasta ahora, cuando proponíamos, desde los proveedores de sistemas de regulación, oye, pues en los proyectos de nueva edificación, oye, poner un sistema de zonificado y demás, siempre es verdad que teníamos ciertas barreras, que la más común, como podéis entender, era la económica, porque no es lo mismo colocar un mando en un comedor que colocar por diversas estancias, tanto a nivel de coste como de instalación. Pero bueno, lo que queremos es corregir una situación injusta, porque claro, si yo pongo un mando y Juan Antonio pone en cada una de las viviendas, pues claro, evidentemente mi coste de instalación no tiene nada que ver con el suyo, y es partir de una situación desventajosa, aunque luego parece mentira, porque es una pequeña sobreinversión, que el beneficiario es el usuario al final, que es el que hace el desembolso grande de lo que es la vivienda, y se queda sin percibir un sistema de confort y una eficiencia energética que luego al final va al bolsillo. Sí, ten en cuenta que al final el sistema tiene un sobrecoste evidentemente, pero son sistemas que se suelen amortizar bastante rápido, porque los ahorros que se aportan son considerables. Entonces al final, entre el retorno de la inversión, que es grande, y lo que se gana en confort, está más que justificado. Sí. Aparte de la obligación que ya está en la normativa, pero bueno. Esa era la otra, sí. De hecho, que sepáis que, ya sabéis que, pues vivimos en un país que cuando traes a gente de fuera, traes a un estadounidense aquí, le dices que te plantas en Madrid, y en 4 horas de reloj, pues tenemos lo que tenemos en la península, pues los tíos alucinan, porque allí 4 horas es moverte de un barrio a otro prácticamente. Entonces, aquí es verdad que tenemos unos sistemas de climatización completamente diferentes, norte, sur, este, oeste, son tendencias que son cada uno, la suya, climáticamente y a nivel de uso de la población. Pero lo que sí que hemos notado nosotros es que se está empezando ya, pues eso, no me gusta decir la palabra perseguir, pero sí que se está intentando forzar de que haya un sistema de zonificación, sea el que sea, ¿de acuerdo? Y por deciros algo, por ejemplo, en zonas donde hay una climatización más básica, la típica de unidad de conductos o preinstalaciones y demás, ahí ya en los proyectos ya tiene que venir definido lo que tenga que venir el sistema de zonificación. Es mejor así que no encontrarse el susto, que tú construyes, y una vez tienes construido te dicen, ahora tienes que pasar 4 o 5 termostatos en una vivienda,
que ya es complicado una vez que... Sí, es complicado de instalar, y si es complicado de instalar, es complicado del bolsillo, porque las cosas de radiofrecuencia, pues económicas no son. Sí, teniéndolo en cuenta desde el diseño es mucho más fácil. Sí, bueno, aquí es un poco la labor de todos, de concienciación al usuario, y un poco más en nuestro negocio, pues intentar ayudar también a las promotoras, ¿no? De poner en valor que sus promociones tienen un nivel de control, pues bueno, interesante, donde pueda explicar las virtudes de lo que es la zonificación, tanto a nivel de confort como a nivel de consumo. No sé, ¿actualmente tenéis algo en mente o que os afecta en algún sentido lo que estamos comentando? ¿Conocíais que hubiera esta obligatoriedad en los sistemas de regulación en las viviendas? ¿Alguna pregunta que se haya quedado? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis aportar? Bueno, no cada día tenemos a un experto como Juan Antonio, bueno. Yo aprovecharía. Exacto. Yo tengo la suerte de que tengo su teléfono y entonces... Tenemos ambos expertos hoy, así que hay que aprovecharse de ellos un poquito, que tenemos todavía 10 minutos. Sí. Hola. Hola. Bueno, nosotras tres somos de Pamplona, de Nuevo Sistema Modular, entonces nosotras estamos más orientadas a residencial público, a edificios de pública concurrencia, entonces bueno, queríamos saber un poco el tema de la regulación, cómo es aplicable, porque nuestros sistemas, más que por radiadores, pues hacemos mucho VRV con unidades de conductos interiores, imaginaos un edificio de educación, entonces todo el tema de la regulación, ¿hasta qué punto es obligatorio? ¿Hasta qué punto un sistema con unidad de conductos puede compartir diferentes zonas con una sola regulación? Entonces, claro, nuestro ámbito es más en otra historia, más que en vivienda. Sí. Entonces, bueno, no sé. Vale. Claro. Ahí, a ver, la verdad es que eso, a ver, realmente la obligatoriedad, y yo no sé, porque claro, el RIT, el ámbito, en realidad es para todos los edificios en los que haya ocupación. Entonces entiendo que esta obligación está ahí también en ese tipo de edificios. Al final, lo que deja muy claro el RITE es que para poder unir zonas tienen que tener la misma demanda térmica. Si tú consigues demostrar que hay unas zonas que tienen la misma demanda térmica, esas zonas se denomina zona de calefacción, de refrigeración, las puedes controlar de forma conjunta, pero hay que justificarlo. Entonces, si se ve que el uso es distinto, es que ahí entran muchos factores, tanto el uso como el tamaño, como la orientación. Al final todo eso se traduce en la carga térmica que tiene cada zona. Si la carga térmica coincide en tiempo y en la cantidad, se podría controlar de forma conjunta. Si no, habría que hacer un control independiente. Al final, VRV de conductos, pues si cada conducto va a una zona, esos conductos deberían tener esa zona un termostato y controlar pues una rejilla, una compuerta que se gestionara en función de la temperatura de esa zona, ¿vale? Pero yo entiendo que debería ser así, oye. ¿Vale? Sí. Os he escuchado que venís de Pamplona y Protección Oficial, sois de Nasovinsa, ¿no? Protección oficial, no, nuevo sistema modular. Perdón. Ya Hacemos edificación modular. Vale. Bueno, pues, pero ves, Juan, gracias por la aportación, porque es una nueva tendencia que no es tan nueva, todo el tema de construcción modular, y la verdad que pues más que bienvenida, porque venís a suplir un fallo que tenemos en el sector, que es que no tenemos mano de obra especializada, y se junta con la gran demanda que tenemos de edificación. Y bueno, y en vuestra zona, que además tenéis un nivel de edificación bastante alto, que siempre está muy bien. Yo, como complementar a lo que comentaba Juan Antonio, o sea, yo en esto sí que soy bastante legalista, ¿eh? O sea, la obligatoriedad cuando haces un edificio residencial, como cualquier edificio, tienes que zonificar. En vuestro caso, que habláis, ¿no?, de construcción modular, que sepáis que hay tecnologías suficientes para hacer lo que queráis, desde soluciones inalámbricas, en el cual podéis transportar la solución ya premontada y luego en la puesta en marcha es únicamente tensión y ya está, a lo que comentabais, ¿no?, desde en cada zona tenéis su unidad de climatización y a trabajar. En eso es algo que los fabricantes cada vez os tenemos más en cuenta, de ir pensando, ¿no?, en qué tipo de soluciones con conexiones rápidas, en lo que son conductos, sistemas de agua y demás, para que os pueda dar servicio. Y dentro de lo que es la parte eléctrica, sí, por proyectos que hemos estado trabajando, sí que ya está contemplado lo que son lo que serían las conexiones rápidas, para una vez tengas montado lo que es el edificio. No sé si hacéis unifamiliar o plurifamiliar. ¿Qué soléis hacer? Vale, hacéis... Restauración y, o sea, de residencial no hacemos casi nada. Vale. Es todo tema de pública concurrencia o uso administrativo.
edificios, hospitales, colegios, Vale. restaurantes, muchos restaurantes. Bien, cuando te sales de residencial todavía lo pones más peleagudo, porque ya entran unas normativas de ventilación que todavía son más exigentes, en el cual te obliga también a tener sensores de calidad de aire, bueno, un poco para tener un controlado que es la ventilación, pero que no pasa nada. Todo lo que es la solución mecánica, que sepáis que desde la propia material de conexión, de los propios sistemas que utilicéis, tanto como la parte de control, ya hay soluciones en el mercado más que probadas para que se puedan adaptar a vuestras necesidades. Porque, perdona, hablamos de regulación de control de clima y en ventilación, recuperadores de calor, ahí sí que siempre ponemos solamente un mando para toda la estancia independientemente de que no... Sí, pero hay que controlar. O sea, hay que controlar de forma independiente cada una de las estancias también. Bueno, hay que trabajar, ¿no? Proyecto a proyecto lo que es, lo que comentaba antes Juan Antonio, ¿no? Según el mando, el micro, Sara. Hay que ver qué actividad hay en cada una de ellas, no es lo mismo un aula que lo que sería una zona de laboratorio, etcétera, etcétera, y también tiene que tener cierto control. Las ondas de humedad a veces se colocan en equipo, a veces se colocan en estancias, pero bueno, que da igual, que todo lo que estamos comentando aquí a nivel de sensórica y de instalación y demás, tanto en construcción habitual como industrializada o modular, que sepáis que ya existen soluciones que se encajarán perfectamente. Vale. ¿Alguien más tiene alguna aportación, comentario? ¿No? Pues nada, entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por estar en la charla Muchas gracias. y por vuestras aportaciones. Y muchas gracias Gracias. a vosotros dos.